Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Aramis Lascano. Yo formo parte de la Subsecretaría de Política Criminal, en particular de la Dirección de Lucha contra la Narcocriminalidad. En el día de hoy nos toca junto con Lucía Facilione, que va a estar en el otro material audiovisual que preparamos para la clase. Nos toca un poco ocuparnos de las políticas de drogas en general, del prohibicionismo en particular, como una matriz de pensamiento y de abordaje para justamente abordar el tema de las drogas. Y además, en la última parte de esta clase, Lucía va a estar desarrollando un poco las políticas de desfederalización, ¿no? Que es justamente una forma de abordar la persecución penal en el ámbito de Argentina, pero que también excede el territorio nacional, como un poco voy a tratar de adelantarles, ¿no? La idea de esta clase de hoy tiene que ver con compartirles, digamos, algunos lineamientos generales que nos parecen importantes para entender eh, qué está sucediendo con las políticas de drogas ilegalizadas, ¿no? Hablamos de drogas ilegalizadas porque esta ilegalización es un proceso justamente histórico de las sustancias que está atravesado por concepciones morales, concepciones culturales, concepciones políticas sobre de qué forma las personas tienen que relacionarse con las sustancias y de qué forma no pueden hacerlo, ¿no? Eh, un poco esta cuestión de distinguir entre drogas legalizadas y ilegalizadas tiene que ver con dar cuenta de ese proceso histórico de legalización y de ilegalización de las sustancias, ¿no? Ya metiéndonos un poco con el contenido de la clase, para poder entender cómo se fue insertando, cómo se fue introduciendo el prohibicionismo en Argentina, podemos desglosar o historizar por cada una de las sustancias, ¿no? Si indagamos en la bibliografía, lo que se puede decir de la historia del prohibicionismo de cannabis acá en Argentina, o en relación a la cocaína, vamos a encontrar diferentes situaciones. Por ejemplo, hay registros, ¿no? de disposiciones administrativas en la década del 20 que justamente regulaban de qué forma las personas en ese momento debían vincularse con la cocaína, ¿no? Que estaba hegemonizado, ¿no? por una empresa alemana, ¿sí? De química Merck, de ahí viene la palabra merca, ¿no? Que es una palabra del vocablo popular, digamos, que define justamente a la cocaína. Podemos indagar también en el cannabis, en ciertas situaciones en particular, pero bueno, para, para sintetizar un poco la forma de abordaje, nos parecía importante hacer un corte, ¿no? De lo que pasó en Argentina en particular y también en Latinoamérica a nivel regional a partir de la década del 60, ¿no? Si entendemos, o si tratamos de entender de alguna manera cómo se inserta el prohibicionismo en Argentina, no podemos dejar de lado una serie de hechos históricos, ¿no? En primer lugar, la sanción de la Convención Única de Estupefacientes en el año 1961, ¿sí? Como la convención, ¿no? de, de estupefacientes que justamente extiende a varios países del mundo, a nivel global, los lineamientos generales del prohibicionismo, ¿no? Está como el primer tratado, digamos, internacional que de alguna manera permitió que muchísimos países del mundo acuerden en ciertos lineamientos básicos de qué forma justamente debían regular el vínculo que tienen las personas con cierto tipo de sustancias ilegalizadas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ya metiéndonos un poco en la realidad de Argentina, no podemos perder de vista la injerencia de organismos internacionales de control de narcóticos, ¿no? Que era la palabra que se utilizaba en ese momento en nuestro país, a partir de la dictadura de Alejandro Lanusse, ¿no? En el año 1971 a 1973. En ese momento histórico, había un fuerte injerencionismo de ciertas agencias de Estados Unidos en diferentes países de la región
señalados, ¿no? Por ciertas cuestiones en particular, ¿no? En Argentina en ese momento era representado como un territorio de tráfico de heroína, ¿sí? Algo que parece muy lejano ahora, y en menor medida de cocaína hacia Estados Unidos, ¿no? Esa era, digamos, la representación que permitía, digamos, o que justificaba, o que permitía justificar la intervención de ciertas agencias del Estado norteamericano en nuestro país y en otros países de la región. Las dos agencias que en ese momento estaban, digamos, disponibles para llevar adelante este tipo de acciones por parte del Estado norteamericano eran, por un lado, la BNDD, que sería la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas de Estados Unidos, y por otro lado, la DEA, ¿no? La Drug Enforcement Administration, esa sería la sigla. La DEA vieja conocida, ¿no? Agencia que bueno, hace poquito se publicó un libro justamente que analiza de Julián Maradeo de qué forma se introdujo la acción de esta agencia en nuestro país y de qué forma se sostiene. Más allá de estos dos hechos, también es necesario compartirles los discursos y políticas llevadas adelante en ese momento por el gobierno de Richard Nixon, a comienzos justamente de la década del 70, enmarcados en este discurso, en esta matriz discursiva conocida como guerra contra las drogas, ¿no? ¿De qué hablamos de guerra contra las drogas? Cuando hablamos de guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas justamente es descrita como una campaña prohibicionista y diferencialmente aplicada que busca suprimir con fuertes medidas represivas e injerencistas el fenómeno de las drogas en cada uno de sus componentes, eslabones y fases para lograr la abstinencia frente a ciertas sustancias psicoactivas y lograr una sociedad libre de drogas, ¿no? Que es una palabra que permanentemente a partir de este tipo de afirmaciones, esta idea de sociedad libre de drogas ha sido retomada por la acción de organismos internacionales que justamente se ocupan de o analizar o de consensuar ciertas matrices, ciertas perspectivas provisionistas a nivel global. Esta idea justamente de la sociedad libre de drogas se fue expresando en cada uno de los países a medida que iban recuperando, retomando estos discursos emergentes de Estados Unidos y también de otros países de la región, pero con fuerte foco en Estados Unidos. A diferencia de otros países de la región, como Perú o Colombia, en Argentina, el blanco de esta guerra, antes que el tráfico y la distribución de drogas ilegalizadas, interesaban quienes eran representados como consumidores y consumidoras por excelencia. En ese momento se representaban en ese rol jóvenes cuyas opciones políticas y estilo de vida cuestionaban dimensiones de la vida familiar, cultural y política que se pretendían sostener, ¿no? En torno a las drogas se fueron acumulando y superponiendo los discursos de la defensa social y la seguridad ciudadana, hasta conformar hacia fines de la década de los 80 y principios de la década de los 90 una matriz, comillas, prohibicionista abstencionista, ¿no? Prohibicionista justamente por toda esta serie de dimensiones que se pretenden prohibir en el vínculo de las personas con las sustancias, y abstencionista justamente por esta idea de materializar una sociedad libre de drogas y creer justamente que una forma dominante o la mejor forma de abordar los consumos de las sustancias o el vínculo de las personas a través del consumo con las sustancias es el abstencionismo, es no consumir, ¿no? Con la respuesta penal y los usuarios y usuarias como destinatarios, ¿no? Este tipo de consideraciones históricas pueden retomarlo de artículos de Florencia Corbelle o de Virginia Manzano, que está en la bibliografía que les sugerimos, ¿sí? Ahora bien, ya metiéndonos un poco con las disposiciones normativas o las legislaciones que nuestro país ha sancionado en materia de drogas ilegalizadas, podemos hablar de la ley 2771, ¿no? Como un primer ejercicio donde justamente retoma todas estas ideas prohibicionistas declaradas a nivel internacional y las pretende introducir en nuestro país, ¿no?
Pero en particular, además de esa legislación, nos interesa justamente hablar de la legislación que está vigente en nuestro país, obviamente con algunas modificaciones y con procesos que se fueron llevando adelante, muchas veces contradictorios sobre el avance que tienen ciertas sustancias y el retroceso justamente que tienen las prácticas que llevan adelante las agencias en relación a cómo justamente regular el vínculo de las personas con las sustancias. Más allá de eso, nos parecía importante hablar de la ley 23.37, que es justamente la ley nacional de estupefacientes, la que está vigente hoy en día, sancionada en 1989. La ley 23.77 fue sancionada tan solo unos meses después de la firma del Estado argentino de la Convención Única contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, sancionada en Austria, en Viena, ¿sí? También, cuando hablamos del prohibicionismo a nivel internacional, tenemos que necesariamente hablar de los tres grandes tratados, ¿sí? Uno de ellos justamente es el primero que les mencioné, de 1961. Otro es un protocolo sancionado unos años después que robusteció el marco jurídico. Y por último, esta Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, ¿no? Este sería el gran bloque internacional prohibicionista. ¿Por qué nos parece importante traerlo a colación? Porque justamente ese gran bloque internacional prohibicionista es justamente con el cual los estados tienen que interactuar. ¿A qué me refiero? Tienen que interactuar con organismos internacionales que fiscalizan la implementación de ese tipo de normativas, pero además tienen que interactuar con las disposiciones, ¿sí? Que no son muy abiertas, digamos, de qué forma se pueden regular el vínculo de cierto tipo de sustancias en cada uno de los países, ¿no? Siempre la, la regulación del cannabis, ¿no? Que es un tema eh, bastante conversado y globalizado, ¿no? Como la sustancia, digamos, madre, donde justamente se busca eh, llevar adelante otro tipo de modelos de regulación. Históricamente, cuando se menciona justamente el cannabis, se habla de la necesidad de introducir los fines médicos o científicos, ¿no? Que esa es una posibilidad que con ciertas limitaciones garantizaba ya la Convención de 1961 y algunas menciones de los otros dos instrumentos, ¿no? Esto me parece importante porque muchas veces se confunde y se cree que esta, los fines médicos y científicos como una forma de definir justamente las posibilidades que tienen y las potencialidades de cierto tipo de sustancia, tiene que ver con lo que hacen los estados en cada uno de sus países, ¿no? Y en realidad, si bien son limitaciones bastante rigurosas, se puede justamente llevar adelante este tipo de políticas a partir del paraguas de fines médicos y científicos que permiten los instrumentos internacionales, ¿no? Retomando un poco la ley 23777 en nuestro país, nos parecía justamente importante mencionar, además de cuál fue el blanco, digamos, en ese momento en nuestro país, en la década del 80, del 70, del 90, más allá de que fue variando este paroxismo de la guerra contra el narcotráfico, nos parecía importante retomar estas consideraciones más históricas y también del marco provisionista internacional para poder entender un poco lo que sucede en nuestro país, ¿no? Justamente el abordaje, ¿no? Que puede definir la ley 2737 puede ser interpretado a partir de cierto tipo de delitos que tienen un lugar en la agenda de los estados, en la agenda de los movimientos de derechos humanos, activistas, ¿no? En relación al marco provisionista. Generalmente se asocia, ¿no? O se pretende describir a la ley 2377 como una ley que persigue justamente a usuarios y usuarias de drogas ilegalizadas, ¿no? Ese tipo de definiciones se alcanza a partir de los diferentes delitos que contempla la ley 2737, en particular el artículo 14, ¿no?
que en un primer párrafo sanciona la tenencia simple y en un segundo párrafo sanciona la tenencia para consumo personal, ¿no? Con penas de prisión, ¿no? Que pueden no ser muy altas, pero son justamente penas de prisión para penalizar el consumo o actividades concomitantes vinculadas al consumo, ¿no? Ya que la ley penalice la mera tenencia de estupefacientes, de alguna manera está alcanzando justamente los verbos complementarios que requiere el consumo, ¿no? Una de las menciones y de los cuestionamientos que se hace a la ley de 23.737, si bien no es esta una clase dogmática penal, tiene que ver con cómo muchas veces se multiplican los verbos típicos, ¿no? Se pretende justamente esta idea del provisionismo de alcanzar la provisión en cada uno de los eslabones, fases y componentes, y también en cada una de las acciones que tienen las personas con las sustancias, ¿no? Multiplicidad de verbos típicos que, por ejemplo, transportar, entregar, facilitar, tener con fines de comercialización, muchísimos verbos que de alguna manera conforman un paraguas punitivo que permite justamente llevar adelante la persecución a partir de verbos muchas veces imprecisos, ¿no? Que no queda claro, digamos, que es posible. Eso ha traído muchísimos problemas, digamos, en nuestro país a la hora de modificar ciertas prácticas, ¿no? Sobre todo judiciales y policiales, pero también, sobre todo, para introducir otro tipo de perspectivas en relación a algunas sustancias en particular. Me refiero al cannabis, ¿no? Y el cannabis con fines medicinales o científicos, ¿no? Bueno, ese es otro tema que vamos a ver si voy a hacer algún tipo de mención hoy. Muchas veces la variedad y la imprecisión de hechos que contribuye a dificultar el encuadramiento estricto en términos legales que puede hacer la Administración de Justicia y la Fuerza de Seguridad ocupan un lugar central en torno a la información que brindan y habitualmente sostienen las investigaciones judiciales, ¿no? El contexto geopolítico y espacial, las condiciones subjetivas de las personas acusadas, las demandas locales, las presuntas prácticas delictivas que realicen, son factores que pueden intervenir en el trazado de los márgenes interpretativos y de significados posibles en la actividad de quienes procesan los casos en la Administración de Justicia Penal, ¿no? ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces la aplicación de la implementación de la ley 23.737 en nuestro país es diferencialmente aplicada según los contextos, según los territorios. Hay como problemas particulares en ciertos territorios en concreto. Hay expresiones justamente singulares de acuerdo a realidades locales. En esa línea, digamos, me parecía importante hacer este tipo de consideraciones que de alguna manera matizan cierta homogeneidad que se pretende construir a partir de la implementación de la ley de drogas en nuestro país. Retomando un poco las disposiciones de la ley de drogas, otra de las figuras importantes o relevantes para considerar en la clase de hoy tiene que ver con el artículo 5, inciso C. El artículo 5, inciso C es la figura más representativa en los procesos judiciales y también en las causas de encarcelamiento en todo el país, ¿no? Eh, por eso nos parece importante traer la colación hoy. Es un delito que justamente sanciona la tenencia con fines de comercialización de estupefacientes, ¿no? Con penas de 4 a 15 años de prisión, ¿no? No solamente si uno indaga en las causales de encarcelamiento de las personas detenidas por ley de drogas, va a ser el primer motivo, sino que también va a ser el primer motivo tanto en el ámbito federal como en los ámbitos penitenciarios, ¿no? Y además, en el caso de las mujeres cis, ¿sí? Serían aquellas mujeres cuyo género es el correspondiente al asignado al nacer. En el caso de las mujeres trans y travestis, también es el primer motivo de encarcelamiento, la ley de drogas y este tipo de delitos en particular. Este tipo de definiciones y referencias tiene que ver con
poder entender, digamos, qué es lo que sucede en cada una de las jurisdicciones en nuestro país y además focalizar, digamos, en de qué forma están diseñados los mecanismos de persecución penal y de persecución criminal y de qué forma se pueden justamente pensar en otro tipo de política criminal que avance, digamos, en eh, lo que ha dado resultado en otros países y que tiene también evidencias empíricas concretas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que mirar de acá de Argentina, ¿no? Que estamos a nivel regional un poco atrasados y atrasadas, sobre todo en continuar penalizando a usuarios y usuarias de drogas ilegalizadas, ¿no? Y como sabemos, no se penaliza, digamos, a cualquier usuario o usuaria de drogas ilegalizadas, sino que las agencias del sistema penal dedican penalizar y llevar adelante la persecución a cierto tipo de sectores en particular, ¿no? Jóvenes de los sectores populares, bueno, mujeres trans y travestis, personas que circulan, ¿no? por los territorios de control policial y de gestión de las conflictividades, ¿no? En general, los informes de la Fiscalía Federal de Federico Delgado, que justamente se ocuparon de indagar de qué forma se expresaba la criminalización a usuarios y usuarias de drogas ilegalizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Permanentemente, si uno indaga de los informes de 2011 hasta los últimos, vamos a encontrar una persecución sistemática justamente a usuarios y usuarias de drogas ilegalizadas, con un punto de inflexión en el año 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ahora lo voy a comentar. Y además de una continua persecución a usuarios y usuarias, una localización de esa persecución en ciertos territorios en particular, ¿no? Uno de los lugares donde más causas penales se producen, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los turnos, ¿no? En lo que indaga Federico Delgado, es en la cercanía de las estaciones de trenes, ¿no? Que es justamente un lugar de tránsito, ¿no? Generalmente de los sectores populares, y un lugar donde pueden encontrarse las agencias policiales con causas fáciles, digamos, ¿no? Para simplificarlo un poco. Este tipo de consideraciones y el rol que ocupan las agencias de persecución, ¿no? En particular la Administración de Justicia y las agencias policiales, nos parece también importante traer la colación porque muchas veces los indicadores de eficiencia, de eficacia de esta guerra contra el narcotráfico, de esta guerra contra las drogas, están vinculados a ciertas dimensiones que merecen particularmente ser problematizadas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ese tipo de dimensiones tiene que ver con la cantidad de investigaciones penales preparatorias iniciadas y, por otro lado, el nivel de incautaciones, que quizá en el ámbito de esta dimensión de la cantidad de investigaciones penales preparatorias, cuando una desglosa un poco lo que sucede en ese tipo de causas, vamos a encontrar que una inmensa mayoría de esas causas terminan archivadas, ¿sí? Más del 90%. Eso no sucede solamente con la ley de drogas, sino que sucede en un montón de delitos en particular. Pero bueno, ya esa sola referencia permite de alguna manera mirar un poco de reojo de qué forma justamente podría explicar eficiencia o eficacia este tipo de indicadores, ¿no? Solo por mencionar algunos, tiene también otro tipo de problemas, esta dimensión, ¿no? Y por otro lado, el nivel de incautaciones, que también no solamente es una dimensión recuperada por la Procuración de la provincia de Buenos Aires, sino también por muchas agencias del Poder Ejecutivo, ¿no? Que tienen en cuenta la cantidad de droga incautada como un indicador justamente de la eficiencia o eficacia. Hay un artículo de Mariana Souto Zabaleta que nosotros lo incorporamos a la bibliografía, que justamente se ocupa de analizar hace ciertas consideraciones críticas de qué forma se está mirando el problema de las drogas y el narcotráfico en nuestro país. Y justamente en un apartado, Mariana Souto Zabaleta, una especialista justamente en entender de qué forma es necesario estimar o medir la efectividad de las políticas de drogas, cuestiona justamente la dimensión de las incautaciones, ¿no?
algo simple que ella explica es cómo muchas veces que haya mayor cantidad de droga incautada puede explicar de que hay mayor cantidad de droga circulando en nuestro país, ¿no? No tiene que ver necesariamente con que haya mejorado el funcionamiento de las agencias de persecución, ¿no? Solo por mencionar algunas, cada una de estas dimensiones tiene una serie de problemas y tampoco hay una forma tan efectiva de dimensionar de qué forma es mejor, digamos, llevar adelante la persecución y la desarticulación de este tipo de mercados ilegalizados, justamente por la opacidad que caracteriza a este tipo de actividades, ¿no? No es tan sencillo estimar y medir eh, no solamente el funcionamiento de las agencias del sistema penal, sino también la cifra, entre comillas, negra de, de, de las estadísticas oficiales, ¿no? Entendemos, ¿no?, que el carácter manufacturado de las estadísticas, es decir, el procesamiento de cada una de estas cifras, está atravesado justamente por el funcionamiento de diferentes tipos de agencias. Y esas agencias tienen margen de error y además muchas veces ocupan un lugar central en la regulación y el control del narcotráfico en nuestro país y también en la provincia de Buenos Aires. No es menor, no tengo que hablarles, digamos, de las diferentes acusaciones y los diferentes procesamientos de integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires en la regulación de este tipo de mercados y también en otros, ¿no? Pero también lo que ha pasado en los últimos años, con un poquito más de regularidad, es la participación de funcionarios y funcionarias judiciales justamente imputados, procesados y hasta algunos casos condenados, como ha pasado con el juez Raúl Reynoso, que es un ejemplo, digamos, de un juez de Salta, en la localidad de Orán, involucrado en la gestión de este tipo de mercados ilegalizados y en la gestión diferencial de la política de persecución penal en vínculo con quienes gestionan estas actividades ilegalizadas en los territorios bajo su jurisdicción, ¿no? Abogados y abogadas de la matrícula vinculados a narcotraficantes, narcotraficantes, agentes policiales, bueno, una trama relacional dedicada a regular, de alguna manera, pautar, ¿no? Que es una palabra que muchas veces se utiliza para definir, digamos, los diferentes verbos que puede llevar adelante tanto la policía como la agencia del sistema penal para definir qué es lo que persigue y qué es lo que no persigue, ¿no? No, justamente, no es un marco binario, se persigue y no se persigue. Muchas veces se pauta, se tolera, se acuerda, ¿sí? Se permite. Multiplicidad de verbos complementarios que permiten definir, digamos, lo que sucede con el funcionamiento de este tipo de agencias y con las políticas de efectividad que llevan adelante este tipo de agencias, ¿no? Ahora bien, un poco señalando, ¿no?, las diferentes eh, problemas que tiene la ley de drogas en nuestro país, nos parece importante también mencionar la forma en que el Estado argentino ha decidido llevar adelante la política criminal y la política de persecución penal en particular en materia de drogas ilegalizadas, ¿no? ¿A qué me refiero en particular? A partir de la sanción de la ley de drogas y también antes, era considerado como un delito federal exclusivamente, ¿sí? Eran las agencias del sistema penal federales quienes se ocupaban de perseguir este tipo de infracciones, ¿no? En el año 2004, 2005, ¿no? Finalmente en el año 2005 fue sancionada la ley, pero esto vino de un proceso previo, ¿no? Sobre todo encabezado por la provincia de Buenos Aires, en ese momento encabezada por Felipe Solá y por Leonard Lanian en la cartera de seguridad. Eh, la provincia de Buenos Aires fue una de las que encabezó justamente esta cruzada para desfederalizar los delitos de drogas. ¿Qué es lo que sucedía en ese momento? ¿No? Hablo del año 2004, 2005. Acordémonos del fenómeno Bloomberg, ¿no? Este proceso de inflación penal llevado adelante por por Juan Carlos Bloomberg, ¿no?
que es padre, digamos, de una persona asesinada en el marco de un secuestro extorsivo, con una fuerte representación mediática y también política, ¿no? De ese caso, ¿no? Un caso extremo, en ese momento estaban muy en la agenda de quienes justamente llevaban actividades ilegalizadas y en los medios de comunicación estos secuestros extorsivos, ¿no? Bandas en el conurbano bonaerense y también en otros lugares del país que se ocupaban de llevar adelante este tipo de actividades con una fuerte repercusión mediática y social, ¿no? Que producían justamente mucho temor, mucho pánico, ¿no? De que le podía pasar a cualquier persona, ¿no? En el caso de Axel Bloomberg, una persona también eh, representada justamente como una víctima de este tipo de actividades, pero también con ciertas características en particular, ¿no? Axel Bloomberg, justamente una persona, bueno, que en ese momento había dicho que era ingeniero, que después finalmente se descartó esa posibilidad. Eh, Blanca, ¿no? De clase media o de clase alta, a eso me refiero en particular. Es necesario, si bien más allá de lo horrible del hecho y del fuerte repudio que merece el hecho, de considerar, ¿no? De que se refería a cierto tipo de víctimas en particular y a cierto tipo de hechos también en singular, ¿no? No a otro tipo de hechos que obviamente merecen el fuerte repudio y- y que también eran horrorosos, pero bueno, que atravesaban quizá personas con otro tipo de características, ¿no? Entonces, ese momento, digamos, de fuerte inflación penal, donde se llevaron adelante eh, iniciativas legislativas que restringían el acceso a las excarcelaciones y también a las alternativas de encarcelamiento en general, aumentaron las penas de cierto tipo de delitos, ¿no? Era, de alguna manera, el Código Penal el reservorio de las demandas sociales de seguridad ciudadana, ¿no? El Código Penal, ¿no? Bueno, hay autores que utilizan la categoría populismo penal, que es una categoría, bueno, que tiene algunos problemitas, pero que de alguna manera pretende definir cómo muchas veces de las dirigencias políticas reciben las demandas de seguridad ciudadana y las traducen justamente en este tipo de iniciativas, justamente vinculadas a inflar el sistema penal y aumentar el ejercicio del poder punitivo del Estado, que eh, quienes estamos acá necesitamos y consideramos de que tiene que ser limitado, ¿no? Que es una forma de entenderlo, ¿no? Y así también lo exigen nuestros instrumentos legales vigentes en nuestro país. Esta cuestión de este proceso que, que atravesó la provincia de Buenos Aires también está vinculado justamente con diferentes hechos que venían pasando en la provincia de Buenos Aires en particular, pero también diferentes transformaciones, perdón, que estaba atravesando el mercado de drogas ilegalizadas en nuestro país, ¿no? A principios de la década 2000, ¿no? Eh, Se ubica como las primeros transformaciones vinculadas al mercado de drogas ilegalizadas y a la emergencia en particular, ¿no? Este tipo de transformaciones se expresaban en la emergencia de la pasta base, ¿no? Como una sustancia, justamente que es una sustancia adulterada de la cocaína, de muy baja calidad, de muchísima toxicidad y muchísimo potencial dañoso, ¿no? La penetración de esa sustancia, ¿no? En ciertos barrios populares de Argentina, también posicionó a estos barrios populares como ciertos territorios donde había que llevar adelante políticas de persecución, ¿no? Para desmantelar eh, el acceso a esta sustancia y la regulación que estaban llevando adelante ciertas bandas en los territorios, ¿no? Y sobre todo, el acceso de este tipo de sustancias a jóvenes, ¿no? Otra vez, la juventud como un blanco predilecto de preocupación de la dirigencia política, pero también a la inversa de persecución de persecución penal, ¿no?
Vaya paradoja. Eh, este tipo de problemas, ¿no? Como muchas veces se decía, ¿no? Que la policía bonaerense no tiene herramientas para poder desmantelar eh, este tipo de mercados en los territorios, porque justamente era un delito federal, que había pocos y pocas jueces y juezas federales en los territorios, que además la proximidad y la cercanía, ¿no? de las agencias policiales y de la justicia local podría mejorar la persecución, ¿no? Una serie de consideraciones que en realidad nunca fueron evaluadas empíricamente, ¿no? Si una repasa los debates parlamentarios de 2005, va a encontrar diferentes posicionamientos, ¿no? Claros en relación a de qué forma debería mejorarse las políticas de droga en nuestro país, pero también de qué forma no debería llevarse adelante. Y una de las menciones generales que se hacían en esos debates parlamentarios tenía que ver con cómo este tipo de políticas de desfederalización que permitiría, ¿no? que cierto tipo de delitos, en particular justamente la tenencia simple y la tenencia para consumo personal, y además la comercialización de estupefacientes con dosis destinadas directamente al consumidor, ¿no? Esa es la fórmula legal que utiliza la ley para introducirla luego, además de ese tipo de delito y de esa manifestación particular de la comercialización, que muchas veces se habla de narcomonedeo, ¿no? Que es una expresión difundida, ¿no? en los medios de comunicación y en la agenda política para poder hablar de esto, pero que bueno, que en otros países de la región, como Colombia, tiene otra connotación. Más allá de este tipo de delitos, una de las cuestiones que se señalaba en esos debates parlamentarios, en quienes se oponían, digamos, a que se lleve adelante esta política de federalización, tenía que ver con cómo esta herramienta legal permitiría que, en este caso, la policía bonaerense esté fortalecida, ¿no? Recordemos que también en ciertas bandas vinculadas a los sectores extorsivos se señalaba a la participación de agentes de la policía bonaerense. Y también ha pasado, ¿no? Eh, Quizá un poquito más adelante, en tiempo, podemos retomar el caso Candela, ¿no? Como un ejemplo de qué forma la policía bonaerense participó en llevar adelante actividades ilegalizadas vinculadas con la regulación del crimen organizado, pero también con secuestros extorsivos, ¿no? De esta niña que finalmente fue asesinada. Eh, este fortalecimiento que permitiría la ley de diferenciación también era señalado como una forma que le iba a dar más armas para seguir regulando el narcotráfico en los territorios a una policía que necesitaba ser reformada, ¿no? También era algo central para contextualizar, ¿no? Como la policía bonaerense en la gestión de Carlos Alañán fue señalada, digamos, como, y en la anterior también gestión en la década del 90, como un escenario de fortísimas reformas y contrarreformas, ¿no? Que es lo que ha pasado, digamos, en este tipo de instituciones. Este tipo de consideraciones, ¿no? Fueron omitidas por la gran mayoría de diputados y diputadas, y en el año 2005, en mayo de 2005, se sancionó la ley 26052, perdón, que es esta ley conocida popularmente como ley de federalización o ley de narcomenudeo. Esta ley de federación permite justamente que las provincias que así lo deseen adhieran al régimen de desfederalización a partir de la sanción de una ley en sus legislaturas locales, ¿no? Y como les decía, la persecución de, de cierto tipo de delitos en particular, ¿no? La tenencia simple, la tenencia para consumo y en particular la comercialización de estupefacientes con dosis directamente destinadas al consumidor, ¿no? Para justamente perseguir cierta manifestación eh, particular del narcotráfico, ¿no? Como bien les anticipaba anteriormente, la comercialización de estupefacientes con dosis directamente destinadas al consumidor, con esa fórmula legal, que como les decía antes, no es tan sencilla de entender desde el ámbito de la administración de justicia y también desde las perspectivas policiales, ¿no? Muchas veces ha tenido problemas, ¿no? Este tipo de fórmulas omnicomprensivas, no solamente
para definir, ¿no?, qué es lo que se está persiguiendo, sino también para entender qué es lo que se está persiguiendo. ¿A qué me refiero? Como les decía, eh, hay problemas en diferentes leyes a nivel regional de cómo distinguir las diferentes fases, eslabones y componentes vinculados a este mercado de drogas ilegalizadas. Y muchas veces hay actividades concomitantes al consumo que pueden ser entendidas como comercialización. Por ejemplo, una persona que va a una casa y sale con, con droga en su poder, ¿no? Sale a una hora y vuelve a ir a otra hora, ¿no? Si hay un móvil policial en la puerta de esa casa mirando lo que sucede, investigando, digamos, a esa casa como un lugar posible de venta de estupefacientes, puede llegar a entender de que personas entrando y saliendo de un lugar son movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes, ¿no? Algo bastante típico que suele ser introducido en las causas judiciales, como ese tipo de movimientos, ese tipo de entradas y de salidas pueden definir este tipo de conductas, ¿no? También se habla de los pasamanos, ¿no? En la vía pública, ¿no? Eh, Eso puede ser por un lado, pero por otro lado, esa persona puede haber ido a comprar a ese domicilio y puedes haber ido a comprar nuevamente a ese domicilio, porque es una persona que tiene un consumo problemático de sustancias y fue a la mañana a comprar cocaína y volvió a ir a la tarde o a la noche a volver a comprar, ¿no? Porque bueno, es una sustancia que muchas veces genera cierta dependencia, ¿no? Eh, Eso como un ejemplo claro, ¿no? También otro tipo de problemas, pero en particular nos parece importante entender cómo la provincia de Buenos Aires encabezó, digamos, esta cruzada por la desfederalización y cómo otras provincias la fueron siguiendo en ese camino, ¿no? Capaz que ahora lo va a retomar Lu, pero bueno, son 9 provincias, 9 jurisdicciones en realidad, porque, como le decía, que el punto de inflexión en la ciudad de Buenos Aires fue en el año 2019, tiene que ver con esto, cómo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la legislatura, decidió asumir la persecución a este tipo de delitos a partir de adherir al régimen de federalización, ¿no? Eh, Eso como una cuestión general. Y también como algo más particular, nos parecía importante también entender cómo muchas veces que las provincias asuman la persecución o asuman el régimen de federalización permite justamente que las agencias del Poder Ejecutivo y también las agencias del sistema penal tomen como propio esta guerra contra las drogas. Y además de tomar como propio esta guerra contra las drogas, que tomen como propios ciertos indicadores de eficacia y de eficiencia que permiten de alguna manera exhibir los trofeos, digamos, de la persecución, ¿no? Como le decía, la cantidad de investigaciones, la cantidad de incautaciones, la cantidad de personas encarceladas, la cantidad de procedimientos policiales, son todas dimensiones que analíticamente no nos ayudan mucho a definir de qué forma eh, está siendo efectiva la persecución, sino muchas veces lo contrario, ¿no? Recuerdo de carteles en la gestión anterior, ¿no? De Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad Provincial, que hablaban de la cantidad de procedimientos policiales, sobre todo en Mar del Plata, ¿no? La ciudad balnearia. Cuando indagamos, ¿no?, en ese tipo de estadísticas, nos encontramos con que esos procedimientos policiales no estaban de alguna manera vinculados con la cantidad de investigaciones penales que había en el territorio, ¿no? Había como una gran cantidad de procedimientos policiales y cuando se intentaba vincular esos procedimientos policiales con las investigaciones penales, no llegaba. Justamente tiene que ver con esto, con el carácter manufacturado de las estadísticas policiales y judiciales de las que le hablaba, ¿no? Lo que sucedía es que la fiscalía le había dado directivas, ¿no?, a las agencias policiales para dejar de dedicarse a la persecución justamente de consumidores y consumidoras, ¿no? Dejar de enfatizar ese tipo de persecuciones. Sin embargo, las agencias del Poder Ejecutivo Nacional en ese entonces
necesitaban justamente demostrar cierta eficacia y eficiencia, entonces la forma que tenían de hacerlo era a través de procedimientos policiales. Y cuando desglosamos esos procedimientos policiales, nos encontramos con que una inmensa mayoría de esos procedimientos policiales, más de un 80%, tenía que ver con eh, causas de tenencia para consumo personal, que eran causas que llegaban a la fiscalía, pilas y pilas como las que tengo ahí atrás, quizá más, que era tarea para la agencia del Poder Judicial, para la Fiscalía de Estupefacientes de Mar del Plata, en archivarlas, ¿no? Eso tomaba muchísimo trabajo. Entonces había como un proceso de subfacturación, digamos, o de subregistro de, de las causas penales, ¿no? Que muchas veces se labraban actas, ¿no? Se demoraba a las personas en la comisaría, se les secuestraba generalmente marihuana, ¿no? En, en formatos para consumo personal, digamos, en cigarrillos o en frascos, digamos, todo bastante claro de que era para consumo personal. Y era procesada ese tipo de información por la agencia policial, se elaboraba un acta y se comunicaba al Poder Judicial, que después tenía cada vez más causas penales para archivar, ¿no? Bueno, en principio este tipo de consideraciones que les introduje en la clase de hoy van a ser algunas cositas retomadas por Lucía en el próximo video, pero bueno, nos parecía importante hacer al menos ciertas reflexiones generales de qué forma fue llevada adelante históricamente la persecución o las políticas de drogas en nuestro país y qué tipo de problemas eh, tiene hoy en día, por un lado, la medición, ¿no? de la efectividad de este tipo de políticas y por otro lado, la mejor forma en que debe ser justamente optimizada las políticas de drogas, ¿no? Ahí me meto con una cosita más para cerrar, ¿no? Como les decía, la Ley Nacional de Estupefacientes no habla de una sustancia en particular, sino que habla de estupefacientes en general, ¿no? Pero en nuestro país, las principales reformas en las políticas de drogas estuvieron focalizadas con diferentes usos del cannabis medicinal. Podemos hablar del uso vinculado a la salud, ¿no? Del uso medicinal de cannabis. Podemos hablar del uso científico también del cannabis. Y también en los últimos meses del uso industrial, ¿no? De la industria del cannabis como un producto justamente necesario a considerar en el ámbito del mercado productivo. Eh, Ese tipo de transformaciones conviven, digamos, con un régimen bastante riguroso y bastante perverso, podríamos decir, que tiene la ley de drogas en nuestro país, ¿no? Pequeños cambios, ¿no? Pequeños cambios en el subsistema de drogas en nuestro país que han permitido avanzar en ciertos usos del cannabis, en particular del uso medicinal, ¿no? Empujada la ley 27350, la ley de cannabis medicinal, por el activismo canábico, el activismo de derechos humanos, en particular la lucha de mujeres madres que se plantaron justamente para exigir el acceso al cannabis como un derecho, ¿no? Eh, Ese tipo de activistas, de sujetos, de sujetas, llevaron adelante la transformación en alianza con actores de la dirigencia para introducir al menos el uso medicinal del cannabis, ¿no? No voy a ahondar, digamos, en el estatuto actual de- del cannabis, ¿no? Pero a partir de la última gestión que asumió el Poder Ejecutivo, de la gestión de Alberto Fernández, se modificó la reglamentación de esta ley, se amplió, digamos, y se introdujo el derecho al cultivo controlado para sí o para terceros, ¿no? Eso permite justamente que personas o sus representantes legales, en caso de ser menores de edad, organizaciones de la sociedad civil, eh, puedan garantizar cultivar para sí o para terceros, ¿no? Cultivar cierta cantidad de plantas, que eso varía si es una organización civil o si es una persona o su representante legal o un cultivador o cultivadora solidaria, ¿no? Una figura reconocida por la ley que viene justamente a poner en crisis, digamos, la forma de abastecimiento y de acceso
que tienen las personas al cannabis, este tipo de actores pueden llevar adelante justamente el cultivo de cannabis con fines medicinales, ¿no? No se habilita los fines que se conocen como recreativos, ¿no? Del cannabis. Sigue siendo un delito la tenencia para consumo personal, ¿no? Eh, que además esa tenencia para consumo personal puede devenir en un proceso judicial terapéutico, digamos, donde se ordena a una persona hacer un tratamiento por, comillas, adicciones para abordar quizá un consumo regular, un consumo no problemático de cannabis eh, en, en el ámbito de nuestro país, ¿no? Bueno, terminamos entonces con la clase de hoy. Dejo el resto de los elementos para que lo siga desarrollando Lucía. Y también quedamos atentos y atentas a cualquier tipo de consideración que nos quieran hacer por las vías de comunicación que están habilitadas para el seminario. Bueno, muchas gracias.